Buenos días, vamos a continuar con el trabajo de lenguaje y comunicación. Vamos a empezar la unidad 3, el tema 1. Antes vamos a leer como siempre el cuento La aventura de los animales de la selva. Vamos a responder a las interrogantes del texto, a las preguntas de reflexión, vamos a realizar nuestro dibujo y terminamos con nuestra conclusión en el material que querramos. El tema 1 titula Prefijos de negación. Debemos aclarar que hay muchos tipos de prefijos. Hay prefijos gradativos, aspectuales, espaciales, temporales, cuantificativos, de negación, asociativos, reflexivos y de orientación. Hoy solamente vamos a hablar de los prefijos de negación. A nivel general, ¿qué es un prefijo? Pre significa antes y fijo significa fijar, firme. ¿Qué son los prefijos? Son palabras cortas que se escriben antes de una palabra modificando su significado. El prefijo por sí solo no tiene ningún significado, pero la palabra a la cual se está añadiendo debe tener necesariamente un significado completo. Hablemos de los prefijos de negación y digamos que estas son palabras cortas, sílabas, partículas que por sí mismas no tienen significado. Se anteponen delante de una palabra, se anteponen a una palabra, modificando su significado. Como son de negación, lo modifican a un opuesto. Por ejemplo, hacer es la palabra con sentido completo. Si añadimos el prefijo des, la palabra se convierte en deshacer, es decir, una acción totalmente contraria. Peinada, añadimos el prefijo des, despeinada, una acción totalmente contraria. La palabra que es correcto, añadimos el prefijo in y la palabra se vuelve incorrecto, es decir, totalmente contraria. Hay prefijos de diferentes tipos. ¿Cuáles son los de negación? Pues primero hablemos de los prefijos griegos, de origen griego. A, an, anti. Significan que no es, que no tiene, que carece de, que se opone a. Por ejemplo, el prefijo a, dijimos que no, que significa que no tiene. Morfo significa forma. Amorfo, que no tiene forma. Afónico, que carece de voz. Acromático, la palabra completa que tiene significado completo es cromático, es decir, color. Acromático, es el prefijo, acromático que no tiene color. Temporal, la palabra que tiene significado completo y significa tiempo. Que no tiene, atemporal, que no tiene tiempo. El prefijo an añadimos a una palabra completa que es alfabeto, analfabeto, que carece del conocimiento de las letras. Anormal, normal es la palabra que tiene significado completo común. A es el prefijo, anormal, que no es normal, que no es común. Anti, el prefijo es anti y la palabra que tiene significado completo, arrugas. Antiarrugas, que no permite la aparición de arrugas. Drogas, la palabra con sentido con significado completo y anti, el prefijo. Antidrogas, que se opone a las drogas. Antiestético, estético, bello. Anti es el prefijo, antiestético, que no es estético, que no es bello. Inflamatorio, la palabra que tiene significado completo, inflamación, y el prefijo anti, antiinflamatorio, que no permite la inflamación. Social, que se relaciona. Anti, el prefijo, antisocial, que no es social, que no se relaciona. Biótico, la palabra que tiene sentido completo y el prefijo anti, antibiótico, que se opone a los microbios. Virus, la palabra que tiene sentido completo, el prefijo anti y significaría que no permite el ingreso de virus. Hay prefijos también de origen latino, des, dis, que significan falta de o acción invertida. La palabra con significado completo es equilibrio. Voy a añadir el prefijo latino des. Desequilibrio, que le falta equilibrio. Lo mismo sucede acá. Desatino, que le falta tino, que no acertó. Deshacer es una acción invertida de hacer, entonces significaría destruir. Disculpa, que pide que le absuelvan de culpa. Disgusto, falta de agrado.
Dislocar, falta de ubicación correcta, que está fuera de lugar. Prefijos latinos i, in, im significan que no es. La palabra con sentido completo, con significado total, es real. Voy a añadir el prefijo i. Irreal, que no es real. No se olviden que la R, cuando está al medio y su pronunciación es de doble R, entonces se escribe también doble, pero cuando está al inicio, por más que se pronuncie fuerte, solo se escribe con una sola. Ilegal, legal apegado a la ley y el prefijo i. Ilegal, que no es legal. Rompible, la palabra con sentido completo y el prefijo irrompible que no se rompe. In, el prefijo capaz, que tiene capacidad, pero le voy a añadir el prefijo in. El significado va a ser que no es capaz. Lo mismo pasa con inculto, que no es culto, y con incumplido, que no es cumplido. Im, el prefijo es im y la palabra con significado completo es posible, realizable. Imposible, que no es posible. Lo mismo pasa con impar, que no tiene par. Impagable, que no se puede pagar, que tiene alto valor. Impredecible, que no es predecible, que no puede adivinarse. Impaciente, que no es paciente. Impenetrable, que no puede ser atravesado. Esos son los prefijos de negación. Vamos a practicar. Identificamos el significado. Inapropiado, antihigiénico, desprender, intolerante, descuidar y deshonesto. Vamos a completar el significado. Descarrilar, irrelevante, antirrábico, desprender, incorrecto, inútil, inalcanzable. Vamos a trabajar con el texto. Vamos a abrir la página 47, vamos a leer y subrayar las palabras que tienen prefijo. El elefante, al escuchar lo que iban diciendo los animales y al ver tanto desorden, ahí está un prefijo, se puso triste porque el zoológico no era extra grande como él pensaba. Todos los animales lloraban desconsolados, ahí está otro prefijo, queriendo salir. Pero todo era inútil, ahí está otro prefijo. Angustiado por tan terrible situación, buscó solucionar el problema, pero era imposible, otro prefijo. No podían salir. Esos prefijos los vamos a copiar en la tabla. La palabra que hemos marcado, que hemos subrayado, el prefijo, solo el prefijo, que sería in, des, ¿sí? Im, y acá el significado de esa palabra ya con prefijo. En el número 2 vamos a escribir palabras con prefijos con ayuda del diccionario. Podemos utilizar las mismas que hemos trabajado hoy. A, an. Acá no hay necesidad de escribir con D, puede ser des, dis, porque solamente hay una con D, depreciar. Y en esta tercera, i, in, im. Hay muchas, podemos utilizar las que hemos trabajado hoy. Y él recuerda que podemos repasarlo. Les voy a pedir también que trabajemos las páginas 20 y 21 del cuadernillo de ejercicios. Hemos concluido el tema y nos vemos en la clase virtual para aclarar todas las dudas que tengan.